Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tener en Pocos Minutos. Estamos en una clase más de conceptos fundamentales de Lacan, de nuevo con el doctor Daniel Schigel, quien nos hace el favor de nuevo de poder expresar una nueva clase. Hoy vamos a hablar de un neologismo de Lacan que es bastante significativo en su teoría, como lo es la lengua junto. Entonces, para esto, como siempre, preguntarte cómo estás, cómo te va y, por supuesto, darte la palabra para que inicies. Y bueno, una pequeña introducción para que vayan surgiendo también las preguntas de mi parte. Bueno, bien, gracias. Perfecto. Acá con un poco más de calor ahora. Claro, Eh, lo entiendo. Bueno, en esta ocasión, Daniel, para serte honesto, este tema me fue complicado y también por cuestiones personales no alcancé a leer el completo el texto, así que no quisiera atreverme a dar ninguna introducción de nada. Me parece que la lengua no tiene, si se quiere, no estaba escrito en la teoría de Freud, así que me parece que es una aportación lacaniana completamente y no me sentiría digno todavía de decir algo sobre ello, sino sobre lo que tú digas. Así que adelante. sí, sí, correcto. En realidad no hay nada en Lacan que no esté en Freud de otra forma, ¿no? Digo, Ok. eh, podríamos decir que cuando Freud, por ejemplo, hace todo ese análisis de el olvido de los nombres propios, ahí está actuando la lengua, ¿no? O sea, tendría que ver Ujú. con todas esas resonancias, homofonías, ambigüedades que le permiten justamente a, digamos, el deseo inconsciente de manifestarse, ¿no? Ujú. Utilizando el lenguaje, no es algo que quede por afuera del ámbito del lenguaje, la expresión del deseo, pero se expresa de error, de fallido. Entonces, creo que no es que totalmente que Freud está, pero sí introduce una nueva perspectiva, a mi entender, basado fundamentalmente en los planteos heideggerianos. Hay que tener en cuenta que Lacan era amigo de Heidegger, pasaba las vacaciones con él. Entonces, bueno, me parece que para poder entenderlo tenemos que relacionarlo con lo que plantea Heidegger acerca de la diferencia entre habla, lenguaje y lengua, ¿no? Creo que por ahí le enfocaría el tema y por supuesto que en el caso de Lacan hay una vuelta de tuerca frente a los planteos de Heidegger, sobre todo el último Heidegger, que no es el de Ser y Tiempo, sino el de los escritos inéditos, ¿sí? Que ahora se están publicando. Igual antes de ir al tema específico de la lengua, me quedó algo pendiente de la clase pasada porque me habían consultado con respecto a un aspecto del esquema que mostré al final de la Ujú. clase pasada, Ujú. eh, que tiene que ver con un concepto que aparece ahí que en el nudo Borromeo, ¿no? Que es el del goce fálico, ¿no? Cómo Ujú. aparece el goce fálico Ujú. relacionado con lo real, ¿no? Como intersección entre lo simbólico y lo real. Sí. Eh, Salerno me lo había preguntado y yo le dije que, bueno, iba a mencionar el tema antes de pasar a lo que corresponde al día de hoy, que es el tema de la lengua, ¿no? Ujú. Que se dice así, la lengua, ¿no? Porque es fruto de un fallido que tuvo Lacan en un momento dado, pero que él aprovecha, como aprovecha todo, para poder convertirlo en parte de su discurso, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a la cuestión del esquemita que vimos la clase pasada, esquemita, bueno, bastante complejo, ¿no? Pero Claro. recuerdo esto del nuevo Romeo, y bueno, yo había mencionado algunos aspectos, bueno, que se comprendían como la cuestión del sentido, como algo que está en la intersección entre lo imaginario y lo simbólico, no sé si se ve ahí bien, Sí. pero y aparece una J-phi Ujú. entre lo simbólico y lo real, que es el goce fálico. Y entre lo real y lo imaginario aparece el goce de la falta en el otro, ¿no? Y eso dije, bueno, no podemos ocuparnos de eso ahora. Tampoco es que me voy a extender mucho en el tema porque me parece que el tema del goce requeriría una clase Sí. en sí mismo, Exacto. pero bueno, igual
creo que es importante tener en cuenta que el goce tiene que ver algo con lo imposible, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que cuando habla de goce Lacan habla de una satisfacción imposible, pero la satisfacción no se entiende como satisfacción en el sentido del placer, como lo podría entender Freud, sino como Ujú, satisfacción de una función, ¿no? Como podríamos entenderlo en un sentido matemático, como cuando se dice que, bueno, si yo tengo una función f de x determinada ujú, ujú. y trato de determinar algún elemento a que satisface la función sustituyendo a x por a, por ese elemento, ¿no? Entonces, en el caso de el goce, lo que habría es justamente la imposibilidad de la satisfacción, la búsqueda de una satisfacción que es imposible. O sea, no Ujú, alcanzamos el elemento que ocuparía ese lugar y que daría la ujú, satisfacción total, ¿no? Justamente de eso se trata cuando aparece justamente la A minúscula, ¿no? El objeto ujú. A como está en la intersección entre los tres registros, que también es un Sí, tema que no habíamos desarrollado. Pero ajá, no quiero meterme demasiado en esto, sí, ok, simplemente decir que cuando hablamos de el goce fálico, me parece entender que más allá de que, bueno, yo en algún momento le había comentado a Salerno que me parecía que tenía que ver con el hecho de que el falo tiene que ver con la falta, ¿no? O sea, tiene que ver con sí, algo que solo se tiene cuando se pierde, que es ectópico, que es algo amboceptor, que funciona también como un objeto A, ¿no? En el sentido de que solo se adquiere como falo, es decir, como falo simbólico, en la presencia del objeto de deseo y que, bueno, es algo que sirve como intercambio, ¿no es cierto? Y en ese sentido no se trataría del pene, ¿no? Eso sería la perspectiva puramente imaginaria de lo fálico. Pero además de todo eso, está la cuestión de que si estamos planteando que el goce fálico es algo del orden de lo real, estamos diciendo que es algo del orden de lo imposible, ¿no? Entonces me parece que esto se relaciona con las fórmulas de la sexuación, que es otro tema que quizá desarrollemos más adelante, y más específicamente con lo que sería el goce del padre de la horda, según la construcción freudiana, ¿no? Que coinciden más o menos con lo que Lacan llama el imperativo sadiano, ¿no? La idea de pensar en la posibilidad de un goce de todas las mujeres en todos los sentidos posibles, ¿no? Algo que sería como la fantasía perversa del neurótico y que por supuesto para el neurótico es algo imposible, es algo inalcanzable, es algo prohibido y censurado y es algo que cae bajo la barrera de la represión, pero que estructuralmente es además imposible porque qué sentido tendría, como dice Lacan en algún momento comentando a Freud, gozar de todas las mujeres, o sea, tanto de las viejas como de las jóvenes, como mm, de la esposa, como de la hija, como o sea, acaparar a todas las mujeres y poder ser el falo para todas ellas, eso sería el goce fálico como goce imposible. Por eso cae en el espacio de lo real, es algo que es irrealizable, ¿no? Eh, Eso explica por qué está en la intersección entre lo simbólico y lo real, porque ujú, recordemos que lo fálico tiene que ver con la falta en un sentido simbólico, ujú, pero que al mismo tiempo tendría que ver con ese goce pleno, absoluto, completo, que sería imposible, ¿no? ujú, Y en cuanto al otro término, que es el goce de la falta en el otro, también me parece que tiene que ver con las fórmulas de la sexuación, pero que cae más del lado mujer que del lado hombre, ¿no? Tiene que ver con el anhelo femenino de algo que no está en ningún lado. Entonces también es lo imposible porque es lo que va más allá, ¿no? Digo, la mujer ni siquiera, si podríamos hablar de la mujer, aunque para la cara la mujer no existe, pero como la búsqueda de una especie de absoluto femenino. Nosotros no podemos convertir a la falta en la característica que agrupa a todas las mujeres. Por eso las mujeres, dice Lacan, son no todas. Pero no quiero entrar ahora en detalles porque es complejo y creo que requeriría una clase en sí misma, ¿no? Todo este tema. Así que dejo solamente un poco esbozado esa cuestión de los goces que no tiene nada que ver con una satisfacción en el cuerpo, eso sería imaginario y no real, pero bueno, es la construcción que suelen desarrollar los millenarianos, ¿no? O los freudo-lacanianos. Por ejemplo, yo había escuchado por ahí que alguien decía, bueno, el goce de la falta sería cuando una mujer o la mujer logra gozar de su propia falta, o sea, acepta la falta y se satisface igual sin estar pensando en el objeto perdido. No, para mí Lacan no habla absolutamente de nada relacionado con eso, porque eso
es algo que queda puramente en el orden imaginario. O sea, podría ser el aspecto imaginario de esto real, pero el aspecto real es lo que interesa para Lacan, que siempre tiene que ver con lo imposible, ¿no? Pero bueno, Claro, no quiero seguir con este tema ahora, es complejo, sí, requeriría da para todo bastante. un capítulo en sí mismo, ¿no? Así que pasemos al tema de la lengua. La lengua aparece tardíamente, ¿no? Aparece creo, si no me equivoco, en el seminario 20, recién. Tiene que ver con un traspié que comete Lacan, pero que le sirve como motivo para desarrollar algo que me parece fundamental, que es un replanteamiento del tema del significante, ¿no? Yo te había dicho que lo simbólico en Lacan se mantiene más o menos constante a lo largo del tiempo, y es cierto. Lo que pasa es que lo va reformulando permanentemente. Yo acá hice un esquemita para ver cómo la cosa surge, ¿no? A partir del tema del significante, que Lacan toma del estructuralismo, ¿no? De Saussure, pero le cambia el sentido, ¿no? Porque en Saussure significante y significado funcionan de manera simultánea y paralela y tienen una Símbolo. relación arbitraria, claro, sí, tiene que ver con lo simbólico. En cambio, para Lacan, no podemos hablar de una arbitrariedad porque eso implicaría que existiera algo que no fuera arbitrario, y en el lenguaje todo es arbitrario. Porque si no sería como decir, bueno, hay algo que es del orden de la realidad como lo real, como la cosa en sí, y después está el Ujú. lenguaje que viene a expresarlo contingentemente por una serie de circunstancias históricas particulares. Pero en realidad, lo que crea el objeto como diferenciado de otros objetos, en el campo de la experiencia, o sea, en el campo de lo imaginario, lo que da orden a lo imaginario, le da límites, como habíamos visto en otra clase, es justamente lo simbólico, y lo simbólico es lo que tiene que ver con la dimensión significante, ¿no? Entonces acá también hice unos esquemitas un poco engorrosos, pero bueno, que nos dan una línea de tiempo de alguna manera con respecto a cómo va trabajando Lacan el tema del significante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, acá no sé si se alcanza a ver, Un poco más, tenemos, ajá, sí, 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 bueno, primero la diferencia entre sostener que el significante, la S mayúscula, está por encima del significado, ¿no? El significado sería sí, algo que está supuesto al significante, pero lo que hay es el significante, ¿no? El significado es claro, supuesto, en el claro, sentido de que cada vez que nosotros nos encontramos con un significante le atribuimos un significado, pero eso no quiere decir que el significante tenga significado por sí mismo. Aparte, claro, siempre que lo adquiere en relación con otro significante, eso ya lo vamos a ver. Lo que ocurre es que uno podría plantear el significado encima del significante, pero eso ya sería en el caso de la estructura de la psicosis, ¿no? En la psicosis ujú, todo lo que se dice, lo que eso habla, ¿no? Como podría ser ujú, Dios para Schreber, tiene ujú, significado por sí mismo, ¿no? Entonces, para el claro, psicótico, el significado es lo que está a la vista, ¿no? El significante queda oculto detrás del significado. Entonces, ujú, ese afán de significación que tiene que ver en la paranoia con el hecho de que todo está referido de una misteriosa manera a la persona, al yo, ¿no? Todo lo que surge es signo de algo que significa algo para él, ¿no? Y que está referido a él, tendría que ver con la estructura justamente de la psicosis paranoica y no con la estructura neurótica, que se basa en que sí, hay una suposición de significado, pero el significado siempre está de alguna manera elidido, ¿no? Por eso Lacan dice que circula entre los significantes, pero nunca es apresado porque no hay un significado en sí, ¿no? Un significado verdadero de las palabras o de los claro, significantes. claro. Eso es lo que tendría de arbitrario, pero no tiene nada que ver con el hecho de que no coincida con la realidad, porque la realidad es un producto del significante para Lacan, ¿no? El significante Justamente crea. aquí tengo una duda que quizás peque de ingenuidad, Daniel, pero igual te la quería proponer. Eh, yo estudiando un poco sobre ciencia, me di cuenta que la palabra ciencia a lo largo de la historia ha cambiado su noción, su forma de presentarse ante los demás. Y yo me pregunto si para Lacan existe el símbolo o es imposible el símbolo, como lo proponía Saussure, ¿no? Significante, significado o unívoco. Yo voy en el seminario 3 en la psicosis y al menos lo que ha desarrollado en ese punto, pues lo que menciona básicamente es que no, que hay una significación y hay un significado, pero que eso depende más que nada de la organización de significantes, que a final de cuentas el significante lo que va a venir a representar es otros significantes, pero que no hay tal cosa como significado, al menos en el seminario 3 digo.
no sé si adelante él aborde una cuestión donde diga, pues el símbolo es imposible o no se puede, o es innecesario, contingente, no sé cuál es la postura y esa era mi pregunta. En algún momento él plantea que lo único que es un significante que tiene significado por sí mismo es el falo. Lo plantea en un momento, pero después lo abandona. Mm, ¿Por qué? Porque, bueno, todo este tema de que sería un símbolo que de alguna manera condensa y da sentido a todo lo demás, ¿no? Pero, como te digo, es un momento determinado dentro del proceso de desarrollo del pensamiento lacaniano y habría que verlo, ¿no? Habría que ver ujú, por qué lo plantea así, ¿no? Pero los demás significantes no, y eso incluye a los significantes científicos. Igualmente, en el caso de la ciencia trabaja más que con significantes, con letras, y ahí habría una diferencia, ¿no? En el caso de la letra, lo que hay es un desciframiento, la letra es la cifra, es número básicamente, y lo que interesa es la manera en que esos números se ordenan entre sí y nos permiten de alguna manera tocar lo real, ¿no? Eso es lo que plantea Lacan como diferente respecto de lo que serían los significados de la lengua, ¿no? Del lenguaje materno, del lenguaje que ujú, utilizamos habitualmente. ujú. Pero eso ya sería entrar en otro tema adicional que requiere un trabajo, ¿no? Este, Lo entiendo. y para el Sí, sí, cual hoy me resuelves la duda. no estoy preparado, pero de todas maneras, cada vez que la ciencia, Excelente. digamos, dice, bueno, el que sabe matemática es porque sabe usar los signos, ¿no? No es porque pueda decir qué significan. Cuando uno plantea qué significa el número uno y demás, y hace filosofía de la matemática, ahí estaría cayendo de vuelta en lo que sería el lenguaje de los significantes y ya no las letras, ¿no? La letra no tiene significado, lo que hay es un juego, como podría decir el último Wittgenstein, ¿no? Un uso que muestra que uno sabe de qué Sí, se sí, trata, pero es un saber exacto. hacer con eso. Entonces ahí no hay significado posible. En cambio, cuando yo busco una fórmula de la física, este, mi manera de actuar frente a eso es preguntarme qué quiere decir esto, ¿no? Y cuando yo digo qué quiere decir esto, quiere decir que le estoy buscando un sentido, y ahí es cuando la letra se convierte de vuelta en significante. La letra sería como un significante que no tiene sentido y no le tengo que buscar un sentido, donde las relaciones entre unos significantes y otros es puramente sintáctica, no hay semántica, o sea, no hay referencialidad a cosas que llenarían de significado eso que de lo contrario sería nada más que un conjunto de letras vacías, ¿eh? Hay que aceptar que la ciencia es matemática y como matemática trabaja con significantes que no significan nada más que las relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Pero en última instancia, la estructura de significantes es así. El lenguaje es una relación entre significantes diferenciales, o sea, unos son distintos de otros, pero que fuerzan, de alguna manera, a quien se enfrenta o recibe el eco de ellos, digamos, el eco del decir en el cuerpo, dice Lacan, es la pulsión, ¿no? Pero más allá de eso, cuando buscamos un significado a eso que se nos dice, al discurso, bueno, es porque somos máquinas de significar. O sea, cuando nosotros vemos dos significantes uno detrás del otro, nos preguntamos qué quiere decir esto, ¿no? Y nunca lo que quiere decir es lo que dice. O sea, siempre pensamos que hay otra cosa más allá. Esto lo grafica muy bien Zizek, ¿no? Cuando dice que en el caso de parejas de hombre y mujer donde se dan infidelidades que los dos conocen, pero de las que nadie habla, digamos, y hay como un pacto implícito de no decir nada al respecto. Si el hombre de pronto habla acerca de una de esas relaciones, la mujer ya está sospechando que está enamorado de esa persona y que entonces se ha roto el pacto, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿por qué me habla de ella ahora, no? ¿Por qué ahora me dice que es infiel? Yo ya sabía que era infiel, pero si me lo dice es porque me está queriendo decir otra cosa más allá de lo que me está diciendo, ¿no? Y eso Exacto. de que quiere decir algo más, bueno, eso es lo que es el funcionamiento habitual del sujeto como máquina de significar, ¿no? Cuando encontramos un significante que se presenta explícito, planteamos que quiere decir algo más, ¿no? Algo Ujú, más y algo menos quizá de lo que dice, ¿no? ujú, Por eso esa ambigüedad, esa variedad que tiene el lenguaje como lengua, ¿no? Justamente la lengua tiene que ver con eso, ¿no? Con las homofonías, las ambigüedades,
y eso que también permite que haya una expresión del deseo a través de los fallidos, por ejemplo, de los lapsus y demás, ¿no? Justamente cuando va evolucionando el esquema que plantea Lacan, ¿no? Yo, bueno, hice todo un desarrollo acá, pero es interesante que la lengua lo hace remitir a lo que se llama el laleo, ¿no? Que es la forma inicial en que un bebé empieza a articular algo que podemos llamar habla, ¿no? Algo del orden del lenguaje, que es simplemente la repetición de dos sílabas, ¿no? Como por ejemplo da, ta, ahí ya ahí la leo y ahí ya interviene el otro, ¿no? Demandando que eso tenga un sentido. Entonces, es como el punto de enganche, ¿no? A través del cual el lenguaje aparece, ¿no? Y empieza a infiltrarse en el infans, ¿no? El que todavía no tiene el manejo del habla. Entonces es interesante cómo ese laleo, ¿no? Esa repetición de dos sílabas. Sin embargo, la segunda sílaba, aunque es igual que la primera, no es la misma. O sea, nunca se da solo una sílaba, se dan dos, ¿no? Eso es interesante porque nos remite a esta idea de Lacan de que los significantes vienen de a dos, ¿no? Y que solo cuando se dan dos significantes puede circular entre ellos un sentido. Es cierto que la sílaba no sería un significante, es un conjunto de fonemas, pero ya a ese nivel, a nivel de lo que podríamos llamar el materialismo, como dice Lacan, o sea, mot quiere decir palabra, ¿no? El materialismo de la palabra, la materia de la palabra, Sí, el enganche de la demanda del otro hace que eso, que sería nada más que una especie de repetición más o menos mecánica, se convierta sí, en una expresión, el lenguaje, ¿no? Pensaba, claro. por ejemplo, esa pequeña diferencia que se da cuando ya aparte de decir mamá, ¿no? Hay un acento en la segunda sílaba, entonces no es la misma la segunda ma que la primera, o papá, pero que de alguna manera aprovecha, ¿no? El aleo que no sabemos si es algo que es innato o no, pero lo importante acá no sería eso, no importa demasiado si hay un automatismo en eso que viene genéticamente dado, sino como eso es el punto de enganche para que se dé la entrada al lenguaje, ¿no? Al lenguaje materno. Y está, bueno, todo el que experimentó el ser padre, ¿no? Como estábamos permanentemente con una serie de formas de hablar muy específicas hacia los bebés que para el que está afuera suenan ridículas, ¿no? Como, dale, viejito, el ojito. Sí. Eh, todo eso tiene que ver con la lengua, ¿no? Mm, Que es algo que después se va perdiendo, pero siempre está porque aparte hay muchas expresiones que tienen que ver con la demanda y con la formación mm, de las pulsiones, ¿no? Las pulsiones entendidas justamente como algo ujú. que es el eco de que hay un decir en el cuerpo, ¿no? Como dice Lacan. Y por eso esa idea, como te decía, de que la pulsión no es algo del organismo viviente, sino que algo que tiene que ver con la demanda del otro. Y por lo tanto es algo también que está en medio del lenguaje. Viste que todas esas demandas se dan como, bueno, HPP, HK, bueno, todo eso que después se va borrando del lenguaje, ¿no? Pero que de alguna manera retorna en las malas palabras. Viste que las malas palabras suelen aludir justamente a todo eso que era objeto de la demanda, ¿no? Y que tiene que ver con el desecho, ¿no? Tiene que ver con lo que es desechado del cuerpo. En la demanda lo que se pide es una regulación de todo eso, ¿no? Y la forma en que el deseo reprimido reaparece a través de muchas veces el insulto, ¿no? Lo que se considera la palabrota o la mala palabra, muestra cómo eso sigue vigente en el lenguaje. Pero son esas cosas que habitualmente no aparecen en los diccionarios, ¿no? Por Ujú, eso hay una diferenciación que habría que hacer entre el lenguaje, ¿no? Que es como el bien decir, y que sí es lo que ujú. encontramos en un diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española, Exacto. este, ¿no? El recto hablar, y eso que es la lengua todo junto, ¿no? Que tiene que ver con un eso habla, ¿no? Más allá de lo que está correcto, ¿no? Por eso pienso, esto está retomando un poco lo que planteaba el grafo del deseo cuando Lacan dice que
está lo que se puede demandar y está lo que es del orden del deseo, que es la parte de la necesidad que no se puede demandar, ¿no? Y sin embargo encuentra su salida en el lenguaje a través de recursos como el chiste, la obscenidad, y si no lo hace por esa vía, lo hace por la vía de algo que se dice de una manera que ni siquiera es registrada por el sujeto, como puede ser un lapsus o un fallido, ¿no? Una pregunta, Daniel. Yo creo que muchos se la estarán haciendo. Por ejemplo, un regionalismo entraría en la lengua, perdón, o sería la lengua con otra significación. Porque, por ejemplo, en Colombia se da mucho que marica es referirte a alguien como tu amigo o algo así, ¿no? Y de pronto, pues, para uno que no es de Colombia, me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando recién comencé a tener contactos allí, que me decían, oye, es que marica, y ahí me sacaba de onda porque acá en México marica tiene la connotación de homosexual, de una mala palabra con P. Ajá. Entonces, no, los regionalismos son solamente otra significación o entrarían en la lengua, o por qué no entrarían, pues. Es una buena pregunta. En realidad yo creo que sí entran en la lengua porque la lengua tiene que ver con el lenguaje materno y, o sea, no porque sea de la madre, también es del padre, ¿no? Ujú. Se llama lenguaje materno porque no es, como te decía, el lenguaje como reconstrucción que hace el lingüista para dar cuenta de lo que se dice, ¿no? El habla cotidiana. Entonces, lo que hay en Lacan es un planteo de que hay otra instancia, ¿no? Digamos, porque cuando Heidegger hace Ser y Tiempo, él dice, si yo me ocupo del ser del hombre en la vida cotidiana, que es lo que a mí me interesa, o sea, el existente humano real, el que vive en el mundo y se relaciona con los otros en la vida cotidiana, eh, lo que yo encuentro del orden del lenguaje es en realidad el habla, o sea, son las articulaciones concretas que se realizan, las cosas que se dicen, las cosas que dice una persona determinada, sea de una manera auténtica, asumiendo lo que dice como yo lo digo, o de una manera inauténtica, como diciendo es lo que se dice, es lo que se usa, se hace, ¿no? En el sentido del impersonal, como dice Heidegger. Pero todo eso está dentro de la esfera de la cotidianidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el caso que vos decías de los usos de la palabra marica, esos entrarían entre las cosas que se dicen y tiene que ver también con algún tipo de saber, que es un saber local, ¿no? Es el saber de la parroquia. Eh, Freud habla de eso en El chiste y su relación con el inconsciente, cuando dice, solo los de la parroquia entienden los chistes, ¿no? O sea, los chistes solo tienen sentido en el contexto justamente de los que tienen esa complicidad de un lenguaje compartido que es local, que es exclusivamente de una región determinada, ¿no? Y es ahí donde tiene lugar la posibilidad de que, en términos freudianos, lo reprimido asome, ¿no? Asome a través de esa forma tan elaborada que es el bits, lo que se llama el bits, que es el chiste, pero el chiste inteligente, digamos, que no es la obscenidad, porque la obscenidad ya es demasiado sin velo, ¿no? Entonces ahí ya hay algo más cercano al cinismo y a la perversión. En cambio, en el chiste elaborado, ahí hay como una cosa de generar en el otro el efecto de la descarga a través de la risa, pero sin violar las reglas del decoro, ¿no? Eso es lo que plantea Freud y es un aspecto que Lacan destaca, ¿no? Y le parece interesante y lo incluye dentro de lo que es la elaboración del grafo del deseo. Entonces, cuando se da la entrada en el lenguaje, el tema es que tenemos que pensar el lenguaje, ¿no? Como teniendo un anverso y un reverso, ¿no? Igual que en el sueño está la escena y la otra escena, ¿no? Y esas cuestiones relacionadas con lo que puede ser un insulto y al mismo tiempo puede ser algo positivo, ¿no? Esa cuestión de las contradicciones, ¿no? También en Argentina pasa lo mismo, ¿no? Che boludo decimos para referirnos a alguien de manera amistosa, cuando boludo Ujú. también quiere decir infradotado, o sea, que no tiene inteligencia. Y entonces hay como una especie de cosa muy extraña, ambigua y contradictoria en esos usos de la palabra, ¿no? Que tienen que ver con localismos. Y sí, yo creo que pertenecen al ámbito de la lengua, pero pertenecen a ese ámbito básicamente porque implican algún tipo de saber inconsciente que te permite manejar dentro de las reglas del decoro una forma de destrato hacia el otro sin que el otro se ofenda, lo cual es lo que suele Claro. suceder en las relaciones de amistad.
porque las relaciones de amistad tienen que implicar la tolerancia de toda la agresividad reprimida de cada persona, ¿no? Exacto. Siempre el amigo es al mismo tiempo un potencial rival en la búsqueda de un objeto de deseo, por ejemplo, de una mujer. Entonces Exacto. pues, se daban en otra época, por ejemplo, en Argentina, no sé si ahora está marcado o si se da también en otras culturas, el tema de que cuando alguien se casa le hagan una especie de festejo, entre comillas, Ujú, donde la ujú. persona muchas veces terminaba muerta inclusive, por sus Ok. propios amigos. No, no, literalmente, porque hay gente que eso pasaba hace un par de décadas atrás, ya no suele ocurrir, pero a veces en el festejo de la despedida del soltero, lo desnudaban y lo dejaban en pleno invierno atado en un poste en la costanera del río y podía morir de hipotermia, ¿no? Y nadie se hacía responsable de eso. Entonces, ¿cómo ahí la relación de amistad linda también con la rivalidad, ¿no? Todo eso que Sí, hablábamos del marco del fantasma y sí. que queda muy claro en el uso de determinados términos que son agresivos, pero entre amigos se aceptan como una forma de trato cordial, ¿no? De trato de cercanía. Todo eso pertenece, entiendo, al ámbito ese que a Lacan le parece parte de lo que sería no el estudio de la lingüística, sino lo que él llama la lingüistería, ¿no? Que es lo propio del psicoanálisis. El psicoanálisis él no hace lingüística, hace lingüistería porque toma justamente todos esos aspectos en los cuales se introduce el eso habla, ¿no? El traspié que es manifestación del deseo reprimido, que siempre es un deseo que tiene que ver, por lo menos en la fantasía neurótica, con lo perverso, ¿no? Eh, Excelente. Sí, sí, de hecho tengo otra duda, Daniel. Eh, Cuando hablas de esta parte en la infancia, cuando un niño recién comienza a querer hablar, ¿no? Decir mamá, papá, que hay balbuceo, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene el concepto de código ahí, ¿no? Porque el código, según tengo entendido, si no me corriges, pues sería esta parte del lenguaje formal, ¿no? O sea, de cómo está estructurada, por ejemplo, en nuestro caso, pues la lengua española, ¿no? ¿Qué importancia tiene el código entre lo que podría ser la lengua y la lengua? sí, eso es un planteo interesante, porque también Lacan va modificando bastantes veces lo que llama el A, ¿no? El A, el gran otro, el A mayúscula, que cada vez se va despersonalizando más, ¿no? Va teniendo menos que ver con eh, con la M mayúscula que sería la madre, incluso viste que Ujú, en el esquema R aparecen separados, ¿no? ujú, La A ujú, aparece más cerca de la P, que sería el nombre del padre, que de la M, que es la madre como tesoro de significantes. Justamente él habla de código en algún momento, en otro momento habla de tesoro, de significantes, y ya la idea de tesoro da otro concepto, otro matiz, ¿no? A mí me hace recordar un poco un planteo que hace Heidegger a partir de la lectura de un poema que se llama Ninguna cosa sea donde falte la palabra, donde habla de una especie de espacio custodiado por una diosa donde están los términos para todas las cosas y hay un explorador que llega con un objeto y cuando esa diosa busca en el profundo fondo donde descansan las palabras no encuentra una palabra para el objeto y el objeto es arrojado por el poeta. O sea, ninguna cosa sea donde falte la palabra, ¿no? Ahí está la idea de que la cosa es un efecto, la cosa entendida como objeto o como realidad, es un efecto del significante, ¿no? Entonces ahí habla de un poco algo parecido a lo que Lacan llama el tesoro, ¿no? Claro, el tema es que el código nos da la idea de una especie de fórmula casi matemática donde hay una relación de exactitud, ¿no? Entre ujú, el, el significar y lo que es significado a través de ese ujú. significar. Por eso me parece que el tema de hablar de código es algo que lo va siendo relativizado por Lacan, ¿no? En su enseñanza. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces se utiliza la palabra código para referirse justamente a ciertas normas que se dan dentro de una parroquia, ¿no? Se habla, por ejemplo, de los ladrones tienen códigos, o sea, son Mm, maneras de, entre comillas, moralidad localista
que se dan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, un ladrón no roba ni delata al otro y cosas así, que no tienen que ver con las normas escritas que se dan en un código, ¿no? En un código de otro sentido, como el Código Civil o el Código Penal, ¿no? Entonces, el código es ambiguo también y puede abarcar tanto la lengua como lo que está aceptado por una academia de la lengua, que curiosamente no sería academia de la lengua, sino más bien academia del lenguaje, ¿no? Y también se puede referir a esos códigos como esas cosas de parroquia, ¿no? Porque hay que pensar que no se trata solo de la lengua, sino del saber sedimentado en esa lengua, ¿no? Los significantes tienen un saber, ¿no? El saber es saber de significantes, saber de palabra. Por ejemplo, en el caso de los dichos, ¿no? No por mucho madrugar amanece más temprano, pero que también se contradice con el que madruga Dios lo Madruga. ayuda, con lo cual uno no, ahí tiene para elegir, ¿no? Pero digo, como pasa con Sancho Panza, ¿no? Sancho Panza en el Quijote era una fuente inagotable de dichos, ¿no? De esas frases que se supone que significan algo Ujú. y ese era todo el saber que existía para él, ¿no? Era un saber popular. Ese Sí, saber popular también tiene que ver con cosas que el inconsciente, que el discurso del inconsciente arma, ¿no? Y construye, y que tienen que ver con lo que queda un poco afuera de lo que sería lo que a la lingüística le interesa, ¿no? No nos olvidemos por, que sí, 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 sí. no te quería interrumpir, nada más que al principio habías dicho que había tres distinciones, ¿me las puedes recordar? Que era la lengua, y habías dicho otra, ¿no? Que era hablar, algo así, o el habla. No, el habla, el lenguaje y la Ok, lengua, o la lengua, como lo plantea Lacan. Acá tengo un esquemita para que ok, se vea quizá un poco mejor. No sé si se alcanza a ver, pero sí, ahí yo recuadré lo que sería el habla, ¿no? Arriba puse una flecha, puse el uso recto del habla, que sería el anverso, que ujú, tiene que ver con el yo hablo, ¿no? Tiene que ujú, ver con lo enunciado por un yo que es el yo, digamos, el yo imaginario, ¿no? ujú, El que se asume como el dueño de su discurso, ¿no? Pero ¿no? exacto. Ahí están los fallidos, por ejemplo, los lapsus, y ahí estaría el reverso del habla, ¿no? Que es el eso habla, ¿no? ¿Se ve? Ya, sí, sí, El alcanza a ver. eso habla, que es el discurso del inconsciente. Sí, Entonces, cuando hablamos del uso recto, ¿a qué nos remetimos? Nos remetimos a lo que se llama el lenguaje, ¿no? Que es ujú, una hipótesis también, pero es una hipótesis de la lingüística, porque la lingüística que dice, bueno, para que haya habla, tiene que haber un código, y ese código es el lenguaje, y es del lenguaje que tomamos las palabras que vamos articulando para formar nuestro discurso, ¿no es cierto? claro. Es en el caso del recto uso de la lengua, ¿no? Que es lo que Ujú, plantea el diccionario de la Real Academia Española. Pero ujú, abajo tenemos lo que le interesa a Lacan, que es la lengua, ¿no? Que también lo plantea como una hipótesis. ¿Por qué? Porque es otro tipo de supuesto, ¿no? Yo supongo que hay algo ahí que habla, ¿no? Que habla más allá de lo que yo quiere decir, que dice más y dice menos, ¿no? ¿Y ujú, eso con qué tiene que ver? Bueno, con la hipótesis del inconsciente, ¿no? De eso se ujú, trata la lengua. Y no sería algo que le interese al lingüista, sino que sería algo de lo que trata la lingüistería, ¿no? La lingüistería se ujú, ocupa de cosas como la homofonía, la ambigüedad y otras cuestiones que están relacionadas con la materia del lenguaje, ¿no? Con la materia del significante, que es lo que permite justamente que el deseo hable, ¿no? El deseo reprimido hable, ¿no? Que algo se diga ahí, más allá de lo que está dicho, ¿no? Entonces me parece que ese esquemita está bien, aunque lo haya hecho yo, está bastante bien claro. porque es como la respuesta, ¿no? Que le da Lacan al planteo heideggeriano, ¿no? Como diciendo, bueno, Heidegger en parte tiene razón, que el lenguaje es una construcción de los lingüistas, Heidegger lo dice eso explícitamente en Ser y Tiempo, pero el habla a mí no me sirve, digamos, como
Cuando me encuentro con un paciente, yo tengo que hacer un desciframiento del habla, no me puedo quedar solo con el habla, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a descifrar ahí? No me interesa, por supuesto, lo que está dicho desde el yo, ¿no? O sea, Ujú. desde lo socialmente aceptado, el recto decir y todo eso, ¿no? Uno puede estar escuchando como analista durante mucho tiempo a un paciente que se queja de las cosas cotidianas que le pasan, ¿no? Eso no tiene nada que descifrar, ¿no? Ahí no tendría ningún lugar la práctica analítica. Se busca lo que falla y lo que tropieza, ¿no? Recordemos que el deseo es un tropiezo, esa es la única característica que tiene. Y ese tropiezo lleva a la elaboración de una hipótesis, la hipótesis de que hay algo debajo, hipótesis quiere decir lo que está debajo, y eso que está debajo es el sujeto, ¿no? Sujeto quiere decir eso, quiere decir lo que está debajo. Su, debajo, jeto o yecto, arrojado, lo arrojado debajo, lo puesto debajo. O sea, debajo de eso hay un sujeto. ¿Qué sujeto? El sujeto del inconsciente, el sujeto del fallido, ¿sí? El sujeto de la falta, ¿no? Y ahí habla el deseo como falta, como objeto A, como lo que sería un agujero que cada tanto encuentra algo que encaja ahí y motiva su deseo, y que nunca es eso, y entonces eso lo hace sufrir. El hecho de que nunca se trate de eso lo hace sufrir. Y ese sufrimiento es el goce porque es la imposibilidad de la satisfacción de esa función, ¿no? O sea, que ese agujero venga a ser llenado por lo que debería llenarlo, cuando en realidad siempre es poca cosa y se lo agranda más de lo que realmente es, ¿no? Eh, con eso, bueno, hacemos un amplio resumen y habría que especificar cada tema en particular, pero me parece que queda claro acá que se trata siempre de una superficie con dos caras, ¿no? Está la cara visible o la lo recto, lo correcto, lo consciente, lo visible, lo que es estudiado por la lingüística, y está el reverso de ese discurso, ¿no? Que supone una hipótesis, que es la hipótesis de que hay un saber inconsciente, y ese saber inconsciente, que es un saber del lenguaje, es la lengua. Creo que básicamente es así como lo podemos entender. Mm, Eh, es eso que está dicho ahí, pero que habitualmente no se reconoce, ¿no? Porque en realidad no queremos saber nada de eso, ¿no? Ahí claro, está la cuestión. El saber excelente. de lo cual no queremos saber nada. Bueno, yo traigo una última pregunta. Leyendo recientemente, te digo, el seminario 3, hay algo que me quedó confuso y que quizás tenga relación con esto, porque Lacan habla de significación y de significado. También lo que estudié de lo real, lo simbólico y lo imaginario, pues de lo simbólico hay también un imaginario, lo simbólico, que le llama Lacan el significado, pero lo que no entiendo en este caso, ¿qué será la significación? El significado, según tengo entendido, me puedes corregir si por ahí voy por otro derrotero, pues sería esta parte, en efecto, de lo imaginario en la que creemos que hay un sentido, ¿no? Creemos que en efecto somos alguien, que somos quien pensamos que somos, que las personas son como parecen ser, que la realidad es como parece ser, o sea, en el mundo de las apariencias. Pero la significación, eso es algo que me queda inconcluso. Y si pudiera cerrar con esto, pues me ayudaría a mí y seguramente ayudaría a las personas que también estén estudiando esta parte. Sí, yo creo que esto se relaciona con la diferencia entre el moi y el je, ¿no? El Uh -huh, moi, que es el yo imaginario, bueno, obviamente también simbólico, pero tiene que ver con identificaciones, uh -huh. que sería, bueno, lo que nuestra presentación en sociedad, digamos, ¿no? Y ese es el que habla correctamente y asume la responsabilidad de lo que dice, ¿no? Pero está el ye como el verdadero sujeto del discurso, ¿no? Verdadero, entre comillas, ¿no? Pero verdadero porque es la verdad que habla, ¿no? Y esa verdad que habla a través de un proceso que es un proceso de significación, o sea, el significado que le damos a las palabras es el fruto de un proceso de significación, que siempre esconde algo, ¿no? Algo detrás de lo que muestra. Ahí está la cuestión.
Y eso que esconde tiene que ver con ese ye, que es justamente el sujeto, ¿no? El sujeto del inconsciente, que es algo que tenemos que suponer, o sea, lo tenemos que establecer como una hipótesis para que podamos explicar y dar un sentido racional a eso que es justamente el fallido, el lapsus y demás, ¿no? Eso que tiene que Claro, ver con la lengua, ¿no? Y no con el lenguaje como el recto decir, ¿no? El decir correcto. excelente. Bueno, Daniel, pues te agradezco bastante por esta clase. Yo me voy aprendiendo demasiado y tengo con dudas también para investigar más. También, pues sugerirle a la gente que nos escriba, que nos comente con confianza, lo han hecho, pero que lo sigan haciendo, por supuesto, que nos sugieran temas y vamos a estar atendiendo en la medida de lo posible, pues, estas dudas y que, de hecho, performativamente Lacan, insisto, en el seminario 3 pues nos explica el por qué es tan confuso su discurso, ¿no? Que lo que pretende es el no malentendido de las cosas claras, ¿no? De esta comunicación imaginaria. Entonces, por allí también para que si la gente se preguntaba por qué suele ser un discurso confuso, borroso, pues es performativo esta enseñanza, ¿no? Así es como se nos presentan las cosas. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Que estés bien. Chao, hasta luego. Nos vemos.